Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Costa y soy miembro de Venezuela Provincial. Hoy tenemos nada más y nada menos que un amigo en la casa, ¿no? Con Antonio Moreno Ruiz, que encontramos en la ciudad de Sevilla, de la gran Torre del Oro y bueno, a orillas del río Guadalquivir, el hermoso río, ¿no? De Sevilla. Y bueno, aprovechando que estamos hoy aquí en la ciudad de Sevilla, pues qué mejor que hablar de esta ciudad, de la más grande, ¿no? En cuanto al casco histórico de Europa se refiere, que con Antonio, que es un historiador graduado aquí en la Universidad de Sevilla, y bueno, ya todos lo conocen en Venezuela Provincial, que es mi contertulio en cuanto a los programas de nuestro canal de YouTube. Así que bueno, sin más, bienvenido una vez más a tu casa, Antonio, a Venezuela Provincial. Bienvenidos también, aquí estamos justamente en el puerto y la puerta de las Indias, como decimos siempre, ¿no? Así es, Antonio. Y bueno, muchos se preguntarán por qué el nombre de Puerto y Puerta de las Indias de Sevilla, ¿no? Claro, porque a principios del siglo XVI se establece aquí la Casa de la Contratación, que es el organismo que regula el monopolio comercial con el continente americano, y aparte Sevilla pues era una ciudad fuertemente amurallada, las murallas datan de época romana, luego las refuerzan los almohades, y es una ciudad con un río bastante extenso, ¿no? Guadalquivir significa río grande en árabe. Además, con un perímetro, como decimos, con un perímetro amurallado enorme, una ciudad con abundante presencia militar. Por tanto, una vez que los barcos llegan por el Atlántico, entran por San Lucas de Barrameda, remontan el río Guadalquivir y es una ciudad muy difícil de invadir si uno se pone Emilio en la piel del siglo XVI, por ejemplo, ¿no? Ya en el siglo XVIII, en la época de Felipe V, los buques empiezan a ser de mayor calado, cada vez más grandes, ya, pues, claro, por el río ya no pasa. Pero si uno se sitúa de principios del XVI y todo el siglo XVII, Sevilla era en ese sentido la ciudad ideal, porque es una salida cercana al Atlántico, una ciudad fuertemente amurallada, bastante grande en la época, ¿no? Sevilla, hay quien dice que llega a superar en la época los 100.000 habitantes. A día de hoy no nos parece mucho, pero en determinadas épocas sí. Entonces reunía esos requisitos, reunía el requisito de ser una ciudad poblada, con recursos, se sitúa a unos 10, 15, 20 kilómetros de comarcas como La Vega y el Aljarafe, que son muy fértiles, ¿no? Bañadas tanto por el río Guadalquivir como algunos de sus afluentes, y aparte el mismo perímetro amurallado de la ciudad. Todo fue juntándose para que Sevilla fuera la capital, no solo de la Casa de la Contratación, sino yo diría incluso la capital cultural y económica del mundo hispánico. O sea, esto era como, a día de hoy puede ser Nueva York o São Paulo. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Antonio. De hecho, yo me pongo, como tú dices, en la piel de aquellos que llegaban por aquí, por el río Guadalquivir, remontando, llegando de las Américas, y ver la ciudad de Sevilla en aquella época tuvo que haber sido algo muy impresionante, ¿no? Porque llegar y ver esta Torre del Oro o la Giralda era como ver unos rascacielos, ¿no? Hoy en día en la ciudad de Nueva York. Cuéntanos un poco de la infraestructura que cuenta Sevilla, que es impresionante, ¿no? Claro, tú sabes que Sevilla es una ciudad que nombra muchas veces Cervantes, y aquí estamos en una zona, para aquel lado está Triana y para este lado está el Arenal. Entonces estas dos zonas de la ciudad se ponían de bote en bote cuando llegaban los barcos de América. Sevilla, bueno, estamos a un paso de la catedral, que es además la catedral gótica más grande del mundo, y como decimos, de un centro histórico que está lleno de callejuelas, ¿no? Pero son muchísimas, muchísimas calles y muchísimos pequeños comercios de todo tipo, de tintoreros, de orfebres, de plateros, muchas tiendas dedicadas al vino también, ¿no? Ten en cuenta todo lo que sube la comarca de la Jarafe con el tema del vino. La comarca de la Jarafe estamos hablando que empieza a unos 4 o 5 kilómetros de aquí, y todo el movimiento económico que tiene esta ciudad, porque era una ciudad de muchísimo comercio, muchísimo bullicio, un puerto bastante amplio, y la ciudad era una atracción. Atraía gente de toda España, aquí venía gente de toda Castilla, de todo el noroeste, y también muchísimos extranjeros. Aquí Sevilla, claro, flamenco, franceses, Sevilla era una especie de piccola Italia con Cádiz, ¿no? Y es por eso, sobre todo por el comercio que atraía, ¿no? No solo, muchas veces, Emilio, pensamos en el oro y la plata, sí, está bien, pero aparte del oro y la plata era todo el comercio que se generaba, todos los servicios que ellos se generaban. Lógicamente estamos pensando en la época, no en ahora, ¿no? Sí, por supuesto, tenemos que pensar con la tecnología y con lo que se contaba en aquella época, que llegaban mercancías inclusive de la otra parte del mundo, desde Filipinas, ¿no? Porque acordémonos que el galeón de Manila llegaba hasta Acapulco, de Acapulco pasaba por tierra a Veracruz, de Veracruz a La Habana, a la flota de Indias,
y de La Habana llegaba, ¿no?, a lo que es el puerto de Sevilla, y desde ahí pues llegaban todas esas mercancías de la flota de India del galeón por el galeón de Manila, ¿no? Y bueno, ya que estamos aquí en Sevilla, Antonio, tú sabes que en Venezuela es muy famosa la Torre del Oro y la Giralda por una marca de, de alimentos que vendían aceitunas, etcétera, y una era la Torre del Oro y la otra la Giralda. Eran muy... Eso no sabía yo. Sí, en Venezuela son muy famosas por eso, esas marcas de envasados, pues, y la Giralda y la Torre del Oro en la conciencia del venezolano siempre ha estado muy presente. Inclusive hay un juego que se llama Age of Empires, que la maravilla es la Torre del Oro. Pero muchos dirán, ¿por qué el nombre de la Torre del Oro? Aquellos negros legendarios dicen, no, que España, todo el oro que se robaba, lo metía aquí en la Torre del Oro. Cuéntanos un poco de esos mitos que existen alrededor de esta gran... Es que claro, está la teoría de que era el oro que venía de América. Entonces, hay una Torre de la Plata también. También. Entonces se decía, todo el oro que venía de América, Torre del Oro. Hay otra teoría que no, que se debe al color dorado que se veía desde lejos, entonces que parecía una torre de oro. Realmente es una torre que la podemos situar en época almohade, pero que ha sufrido muchas reformas. La última gran reforma, tal y como la conocemos ahora, prácticamente viene del primer Borbón, de Felipe V. Entonces, hay quien dice que en verdad es por el color, sobre todo los barcos que venían de un poco más lejos, si aparece una torre de oro por ese color, ese brillo dorado que tenía la torre. Otra gente dice eso, no, claro, como venía el oro de América, pues todo el oro pasaba por aquí. Yo tiendo a pensar más que por el mismo cromatismo, ¿sabes? Más que por otra cosa. Sí, bueno, de hecho, creo que la parte superior de la torre es del siglo XIX, ¿no? 18 o 19, sí. No es de la época de los árabes antiguos. No, o sea, se ha respetado más o menos la forma, pero es que está muy reformado, porque de hecho esto era amurallado. Esto era una parte del puerto totalmente amurallada. Sevilla, lo que pasa es que tener en cuenta que a partir del 19 pierde muchísimo de sus murallas históricas, de sus puertas históricas, porque pues, los progresistas de la época decían que eran símbolos de oscurantismo, y aparte pues los que querían ensanchar la ciudad a como diera lugar, y no tuvieron otra forma mejor que ponerse a tirar puertas y murallas. Y claro, el caso de la Torre del Oro es verdad que por lo menos el entorno se conservaba, pero Sevilla ha perdido murallas, bueno, perdió el acueducto. El acueducto no le quería a Segovia, no le a Segovia, una ciudad que la gente que quiero mucho, pero lo que se hizo principalmente con ese acueducto ha sido criminal. Sí, bueno, algo lamentable, ¿no?, que a veces sucede con el patrimonio histórico, no solo en Sevilla. Vamos a salir volando. Sí, está haciendo un poco de viento, espero que se pueda escuchar bien el vídeo de hoy. Pedimos disculpas si no es así, pero bueno, es algo lamentable, ¿no?, lo que sucede con el patrimonio histórico, no solamente en España, también en algunas ciudades de Hispanoamérica ha pasado, ¿no?, que se ha destruido el patrimonio histórico, y sobre todo en épocas del siglo XVIII y primera mitad del siglo XX, pues se perdió muchísimo. Pero aprovechando que estamos aquí en Sevilla, Antonio, hay que decirle a los espectadores de Venezuela Provincial que desde Sevilla partieron muchas de las expediciones de poblamiento, sobre todo no solo al área del Caribe, sino a Venezuela, a lo que es hoy en día, o lo que era en aquella época, la Nueva Andalucía, lo que hoy en día es Sucre, Cumaná, ¿no?, toda esta zona. De aquí partieron esa expedición del puerto de Sevilla, y no solamente habían sevillanos en esa expedición, también había mucha gente del sur de Extremadura, de lo que es hoy en día la provincia de Badajoz. Cuéntanos un poco de todo ese proceso de expediciones que se llevó a cabo desde el punto de partida de Sevilla al Nuevo Mundo. Ten en cuenta que todo español que iba a América tenía que pasar primero por Sevilla, porque en Sevilla se tenía que registrar y obtener el permiso para viajar a las Indias. Por tanto, sí es verdad que en las primeras expediciones se notan muchísimos andaluces, especialmente en el Caribe, pero es que luego el asturiano, el gallego, el vizcaíno que quería emigrar a América tenía que pasar una temporada aquí, entonces ya iba un poco sevillanizado, por así decirlo. Y en Venezuela se nota muchísimo en esa zona que dice, todavía hoy en el folclore, por ejemplo. ¿Cómo se llama esta cantante? Soledad Bravo. Soledad Bravo. Es la nativa de España, de Madrid. Sí, es verdad. Y ella, claro, ella una vez, con Manolo Sanlúcar, con el guitarrista, entonó una música venezolana que era la malagueña, que se parece muchísimo al fandango flamenco. El flamenco es un fenómeno musical que nace en el romanticismo, en el siglo XIX, pero claro, que recoge tradiciones anteriores, y aquí pues muchísimas, yo diría que en toda nuestra música, en mayor o menor medida, está tocada por las idas y las vueltas de América, es que estamos en el epicentro.
Y eso se nota tanto en la población que va allí, población de Venezuela y de las Antillas, que es mayoritariamente andaluza, especialmente durante 16, principio del 17, y claro, deja un pozo cultural enorme. Sí es verdad que en el siglo XVIII, por ejemplo, se nota mucho más la presencia de otras regiones, por ejemplo, vascos o canarios, ¿no? O catalanes incluso, pero como decía Antonio Domínguez Ortiz, un historiador que hizo carrera aquí en Sevilla durante los siglos XVI y XVII, el poblamiento americano tiene muchísima influencia de Andalucía, de Extremadura, y bueno, y concretamente Venezuela y las Antillas, pues más aún. Sí, sí, es algo que se nota mucho sobre todo en el hablar, ¿no? Ese ceseo que nos caracterizan tanto la gente del Caribe como los andaluces. La pues, aspiración de la J, la S con consonante. exacto, o sea, la forma de hablar yo creo que es la manera más, digámoslo, propia de verlo, ¿no? De darse cuenta de toda esta influencia andaluza en el Nuevo Mundo. Y hay que decirlo, la verdadera madre del lenguaje español en el continente americano ha sido una andaluza, ¿no? Sí, no, y además ten en cuenta que Sevilla hay que entenderla no como la provincia que es hoy, eso viene de 1833. La Sevilla histórica, la Sevilla que va a América, es el centro, o sea, lo que es el reino de Sevilla dentro de la corona de Castilla, ocupa el sur de Badajoz, Huelva, Sevilla, Cádiz, incluso parte de la comarca antequera. Esa es la Sevilla que va a América, esa es la que yo llamo muchas veces la Andalucía Atlántica, que ya a través de la comarca antequera se choca con el Mediterráneo. Pues así hay que entender. Y claro, a toda esta zona viene gente, como decimos, de toda España y demás, y esa forma particular de hablar castellano, pues parte de aquí, ya con sus lógicas evoluciones, pero de hecho, fíjate, la primera gramática que se hace de nuestro idioma la hace Elio Antonio de Lebrija, la hace un lebrijano. Entonces, justo en el 1492. Ese gran año para la hispanidad, ¿no? Entonces, al final todo va relacionado entre la gramática, el poblamiento y la interacción que esta tierra tiene con América, todo está relacionado. En mi pueblo, en la comarca, en toda esta zona, se dice muchas veces, fulano vive en un bujío. Esa palabra viene de bohío. Del bohío, del Caribe, claro. Lo que pasa es que aquí la gente no lo sabe. Y claro, de bohío se pasa a bujío, por ejemplo. En Venezuela el verbo huir, en algunas zonas se dice mucho huir, huye. Sí, huye, en el llano, sobre todo. Llano, pues aquí decimos. Y además utilizamos el verbo huir muchas veces con otro sentido. Por ejemplo, huir de huir, pero también, fulano, ¿cuánto tiene? 40 años, bueno, no le huye mucho. Sí, bueno, son esas raíces, ¿no?, que nos unen a ambos pueblos que están a los dos lados del charco, ¿no?, del Océano Atlántico, y que sin duda Sevilla ha sido esa parte donde inicia ese gran puente que llega hasta el otro lado del charco, como lo es América. Así que bueno, Antonio, de verdad que ha sido un gusto verte aquí en la ciudad, la hermosa ciudad de Sevilla, y recordarles también a nuestros seguidores, ¿no?, que si quieren ser mecenas de nuestro proyecto de investigación histórico, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial y de Antonio Moreno Ruiz. Aprovechamos para mandarle un saludo a nuestros mecenas, como lo son Gabriela Rieta, Ángel Suárez, José Cristóbal García y Alberto Gil Martínez. Así que bueno, hasta la próxima, amigos. Les mandamos un abrazo aquí entre los dos y bueno, que tengan feliz semana. Hasta luego. Adiós.